Hola y sean muy bienvenidos a esta su sección favorita, Entrevistas Culturales en la Aventura de la Cultura. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que puedo hacer uso de una obra literaria? ¿O es legal hacer uso de una producción audiovisual y los derechos de autor que hay con ellos? Las regalías, ¿qué sucede en esos casos? Pues precisamente para saber más al respecto, vamos a ir hasta la Universidad Latina, donde se encuentra el licenciado Leonardo Antuña, el cual es un abogado que se especializa en todo este tema de derechos de autor. Él nos va a hablar un poquito más de todos estos casos de plagio en obras literarias, producciones audiovisuales, musicales. También entra en la parte de los compositores cuando escriben sus canciones o cuando hacen sus discos. También está ahí toda esta parte de los derechos de autor. Entonces, para conocer un poco más al respecto, nos vamos hasta la Universidad Latina, donde se encuentra en estos momentos dando una plática el licenciado Leonardo. Entonces, vamos a la Universidad Latina. Y bueno, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Tenemos un poco de tiempo, entonces si gustan, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? A ver, empecemos con la señorita Adriana Hernández. Y muchas gracias. ¿Qué se debe de hacer en caso de que un escritor haga plagio? Sí hay plagio de obra artística o literaria. Primero es valorar que esto sea muy claro. Ante dudas, es necesario contactar un perito que podría determinarlo según el tipo de obra de que se trate. Para ello es necesario también un abogado especialista en materia autoral y penal, quien haciendo estudio del caso particular podrá determinar la comprobación, entre otras cosas, de que el nombre se cambió de la obra y otras pretende ostentarse de ellas en su totalidad o parte de ella, que también la usen y exploten con beneficios económicos de lucro directo o indirecto. Se asocia a fraude editorial o de producción cuando se comercialice sin autorización y por lo mismo se transgreda el derecho moral sobre la paternidad del autor original. Y hay dos posibilidades. Una sería acudir a la Junta de Audiencia ante la dirección jurídica del indautor y otra, acudir a tribunales con demanda respectiva y denuncia penal, y así el juez o la autoridad valorará el estudio en el caso para determinar si hubo fraude. A ver, sí, dígame, Joel Alejandro. ¿Qué tantas restricciones hay o había en el tema de la música y cómo saben que pueden usar esa canción? Todo uso de obras artísticas, musicales y literarias tiene límites con los derechos morales, llámese la paternidad de no modificar la obra. De no modificar, transformar, mutar, todo o una parte de la obra y patrimonialmente, es decir, los derechos económicos, que es cuando pueden cobrar regalías por el uso o explotación de ellos, lo que quiere decir que no hay gratuidad. Les aconsejo leer el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Ahí señala que el autor o titular de los derechos patrimoniales pueden autorizar o prohibir el usar, explotar, editar, comunicar, transmitir, entre otros, sus derechos. Asimismo, el artículo 29 señala un plazo de protección hasta por 100 años después de la muerte del autor, lo que quiere decir que después de la muerte esto pasa a ser de dominio público. En los artículos 30 al 33 señala que la transmisión de derechos es hasta por 15 años. Asimismo, el artículo 147 señala limitaciones y uso excepcionales sin restricciones. Y para uso música hay que investigar con editoriales musicales o fonogramas, editoriales de videogramas o la Asociación de Autores y Compositores de Música, que representan a muchos de los autores con licencias de uso y explotación, por lo cual se pagan derechos que el titular de la obra o representantes legales de la misma asociación. Ok, adelante, continuamos, sigamos en orden. Continuamos con Miguel Castañeda. Hola, mi nombre es Miguel Castañeda Gutiérrez y mi pregunta es si un autor puede oponerse a que haya modificaciones en su obra. En este caso, todo autor puede oponerse también a autorizar por escrito la modificación o no de su obra. Es un derecho moral, lo dice el artículo 18 de la Ley de Autor. Además, el artículo 27 expresa que el autor o titular de derechos
de los cuales se distingue en práctica virtual, puede autorizar o prohibir o editar o comercializar, explotar o comunicar o reproducir su obra. Les recomiendo leer el artículo 27 de la ley autoral. Le ayudará mucho a verlo más claro acerca de lo que se hace con licencias y contratos de derechos de autor. Ya nos queda poco tiempo, pero nos alcanza para una pregunta más. Dígame, Santiago. Hola, mucho gusto. Me llamo Santiago Méndez. Y mi pregunta es, ¿qué consejo le da a quienes quieran utilizar videos protegidos con derechos de autor para usarlos en un video de YouTube para evitar que eliminen el video? Todo. Siempre el uso de obras de música, pintura, videos, audiovisuales, cómputo, teatro o literaturas, para usar o explotar hay que obtener contratos o licencias de derechos. Te cobran derechos de pago y regalías. En ellos establecen que si los usas en televisión, cine, radiofusión, internet, en un país o en un territorio determinado, o en cuánto tiempo, por ejemplo, 1 año o 5 años, para lo cual les aconsejo leer los artículos del 30 al 35 de la ley autoral. Por todo lo anterior, es recomendable estar asesorado por un abogado que elabore documentos que los proteja y evitará demandas y malos momentos. Recordemos que vivimos en la sociedad de la información y tecnificación. Si las herramientas nos facilitan ver, oír, reproducir, transmitir, grabar y enviar material, no necesariamente es gratis. Hay titulares de derechos de obra en todo lugar. Además, hoy en día hay que cuidar el uso de la información y datos personales. También son motivos de cuidarlos, así como de la imagen, voz y nombre de las personas. Espero que les sea de utilidad mis respuestas a sus inquietudes, que seguramente dan lugar a más dudas. Vamos por una cultura de la legalidad. Un abrazo, maestro Miguel, autoridades de la universidad y estimados todos y todas. Eso sería todo de mi parte. Me despido y hasta pronto. Muchas gracias, Universidad Latina, y al licenciado Leonardo. La verdad es que se escucha muy interesante todo este tema de los derechos de autor e inclusive, como él lo dice en su entrevista, aclaró las dudas o formó muchas más o nos creó muchas más dudas, porque todo el ámbito de los derechos de autor yo pienso que abarca un mundo bastante extenso y pues lo pudimos ver ahorita en la entrevista. Son puntos muy detallados, leyes e incluso asociaciones que están vinculadas directamente con los derechos de autor. Entonces la verdad se ve que es un tema bastante interesante y pues del cual podemos seguir platicando durante horas. Ojalá posiblemente lo tengamos en el estudio en unos cuantos días para seguir hablando de este tema. Pero ahora tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero no se despeguen porque ustedes se han preguntado qué es el motocross, cómo funciona el motocross, qué hay en el mundo de las motos. Pues aquí en La Aventura de la Cultura tenemos una entrevista muy especial preparada para ustedes. ¿Les gustaría conocer más acerca de todo este mundo de las motos, todos los pros y contras? Entonces no se despeguen porque en unos momentos volvemos con la entrevista.